lunes a viernes, escucha a Fernando Quijano Velasco, Cristina Plazas, William Calderón, Azuri Chamá y la dirección de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes en la FM. En la FM, las noticias como son. Sergio Fajardo, ex candidato presidencial, se refirió a los documentos que reveló Wikileaks, según los cuales él no estaba dispuesto a hacer alianzas que estuvieran en contra del expresidente Álvaro Uribe. Eso no significa nada, ni dice eso William. En ese cable, y lo leí hace un momento con todo el cuidado, en ese cable dicen lo que yo he dicho todas las veces de mi vida desde hace muchos años, y es, yo dije, yo no soy ni uribista ni antiuribista, y nosotros tenemos que romper con esta idea de la política en donde usted está. La vida solamente puede ser o estar a favor de Uribe o en contra de Uribe. Nosotros respetamos las personas, discutimos sobre las ideas, sobre las posiciones, y somos un movimiento cívico independiente. Y eso es lo que yo he hecho todo el tiempo, desde hace 19 años, y hemos participado en las elecciones. Le hemos ganado las elecciones a los candidatos del Centro Democrático o en su momento de los uribistas. Participé como candidato a la vicepresidencia con Antanas Mocus en el 2010, enfrentados a Juan Manuel Santos, el candidato de Álvaro Uribe, en la elección donde Antanas Mocus fue a la casa de Nariño y le dijo a Álvaro Uribe que él podía también cuidar los huevitos. Participé en la coalición Colombia, enfrentados al candidato Duque Uribe. Todo eso es lo que yo estoy diciendo. Siempre independiente, siempre respondiendo por nuestras actuaciones, siempre manteniendo el mismo espíritu de no caer en que tiene que agredir al uno o al otro, sino respetar unas ideas y comportarse de esa manera. Eso es lo que dice todo ese cable. Doctor Fajardo, es decir, para usted no hay ninguna sorpresa. Lo que hace el cable es confirmar lo que políticamente ha sostenido usted toda la vida. ¿No le llama la atención? ¿No le llama la atención? No tenga la menor duda, no tenga la menor duda, William. Sí. Pero pues ninguna duda, y es lo que yo he dicho, es que yo vengo por el mismo camino desde hace muchos años. Y ahí dice exactamente cuál es la propuesta para el país, cuáles son las opiniones. No tiene absolutamente nada de raro, y es la confirmación coherente de la independencia, que es lo que hemos construido nosotros todos estos años. Y ese es el camino, y por eso es que puedo yo hablar con usted tranquilo, y por eso sigo exactamente por el mismo camino, y por ese camino vamos bien. Doctor Fajardo, seguramente se va a enfrentar a una semana de pasión en términos reputacionales por quienes quieren decirle que usted es como una suerte de caballo de Troya metido en esta centro izquierda, dadas las revelaciones de Wikileaks. ¿Cómo pudiera enfrentar este tema? De la misma forma como vengo enfrentando desde hace tiempo, ¿no? Desde junio, desde que yo escribí la carta diciendo que votaba en blanco, me han insultado, cualquier cosa buscan una excusa para agredirme, para decir una cosa u otra, y yo sigo con la misma tranquilidad, con la misma serenidad, con la misma convicción, con la misma expresión política, tranquilo. Yo no caigo en esas trampas, yo no voy a entrar al mundo de la agresión y salir a insultar y escribir un tuit para descalificar a Petro y decirle una cantidad de cosas o responderle a todo el mundo este es el camino, vamos bien por este camino, yo estoy en paz conmigo mismo y por eso tengo las condiciones, como decía, para liderar la reconciliación en este país. Yo no caigo en esas trampas y vamos además muy bien, pero además noto, de nuevo yo no estaba acá en Colombia, estaba trabajando en el Tecnológico de Monterrey en México, sale una encuesta, cada que sale una encuesta usted ve la favorabilidad, todo eso, y se pueden enloquecer para insultarme, pero así es la vida, esta es la forma de la política, y eso habla de cada uno de nosotros. Este es mi comportamiento, así será mi comportamiento, y vamos bastante bien, y yo voy por la vida en paz conmigo mismo y con todas las personas. William Calderón está en la FM. El viernes pasado registramos aquí un caso realmente aterrador. Una joven mujer que fue interceptada por delincuentes en un bus de Transmilenio, fue drogada, estuvo un día desaparecida. Al día siguiente la encontraron sus familiares mareada, con señales de violencia en su cuerpo y, según confirmó Medicina Legal, fue violada por los delincuentes. El relato de la madre de la joven en estos micrófonos nos hizo prender las alarmas y alertar a las autoridades, porque casos como estos no pueden pasar desapercibidos, pues son síntomas de una sociedad en decadencia que no reacciona ante la brutalidad. La percepción que tienen los bogotanos es que estamos rodeados por la delincuencia y que las autoridades poco o nada están haciendo para controlar esta situación. No obstante, las cifras que se nos muestran indican que los delitos en la capital han disminuido principalmente en muertes violentas. En la administración de Peñalosa pasaron de 17,4
a 12,8 casos por cada 100.000 habitantes, según la encuesta de victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá. Un indicador similar en ciudades como Cali, una de las más peligrosas del país, si no la más peligrosa, muestra que está en 46,87 por cada 100.000 habitantes. 46,87 homicidios por cada 100.000 habitantes. Un solo muerto, una sola violación es suficiente para que los ciudadanos de bien se sientan intimidados, inseguros. Es muy fácil lanzar críticas desde un micrófono y exigir a un alcalde o a un comandante de policía que reduzca a como dé lugar los índices de inseguridad en sus ciudades, aunque, entre otras cosas, esa es su función. Resulta ser más constructivo para una sociedad lanzar propuestas de solución a los problemas que ella misma enfrenta. Para este caso puntual de la inseguridad, es mejor no mirarse al ombligo, porque bien mal que lo tenemos. Miremos más bien hacia los casos exitosos del exterior y tratemos de entender cómo lo consiguieron. Nueva York fue hasta hace algunos años una de las ciudades más inseguras del mundo, cooptada por las mafias más agresivas y las bandas criminales más poderosas y violentas de las que se tenga antecedente. En los años 90 llegó a registrar, escuchen esta cifra, 30.7 homicidios por cada 100.000 habitantes, el doble de lo que hoy tiene Bogotá, pero 17 puntos por debajo de lo que hoy tiene Cali. Lo de Cali es abrumador. La última medición que se conoce del 2017 indica que en Nueva York esa cifra bajó de 3.4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Bajó de 30 a 3 en el año 2017. Hoy es una de las ciudades más seguras del mundo. ¿Cómo consiguió Nueva York ese milagro? Según expertos del Instituto JFA de Estados Unidos, las claves fueron 3. 1. Más policías en las calles. Nueva York prácticamente duplicó su pie de fuerza policial entre los años 90 y los años 2000. Más tecnología de vigilancia, cámaras de seguridad en cada esquina conectadas con centrales de la policía. Y que fue fundamental para el logro de una ciudad segura. Tolerancia cero a los delitos menores para evitar que escalara a crímenes mayores. Esto implicó un endurecimiento de las leyes para los delitos cometidos por delincuentes juveniles. Se pueden conseguir ciudades más seguras. Hay caminos ya recorridos de los cuales podemos tomar sus mejores experiencias. El caso de Nueva York es uno de ellos. La FM, las noticias como son. Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de la República, destacó la visita del secretario de los Estados Unidos, Mike Pompeo, quien reconoció a Colombia como uno de sus aliados más importantes. Bueno, realmente fue una visita muy constructiva en donde el secretario de Estado Pompeo hizo el reconocimiento a la importancia que tiene Colombia como un aliado estratégico para Estados Unidos en materia de democracia, en materia de desarrollo económico y también, por supuesto, en el tema de la lucha contra el narcotráfico. Y esta alianza en materia de democracia, pues la resaltó él después de haber tenido la oportunidad de visitar con el presidente Iván Duque y con nosotros los albergues en donde se está concentrando la población venezolana, que como ustedes saben está en una situación que es absolutamente trágica. Es que realmente duele enormemente ver tantas mujeres, jovencitas, parejas, veíamos ayer 23 y 22 años con sus 2 hijitos en brazos, diciendo que van para Perú, que se van a demorar en llegar a Perú 26 días, que ya toda la gente que ha ido tiene contado el tiempo que requiere para estar allí. Es una verdadera tragedia humanitaria y Colombia en esto ha respondido con muchísima entereza, tanto desde el punto de vista de la solidaridad, como también obviamente en la defensa de la democracia de Venezuela, porque esto es algo que también se nos ha convertido en un tema de seguridad nacional para nosotros, de tal forma que fue muy positivo el mensaje, el tono y todo el tema de la visita fue muy bueno. Señora vicepresidenta, ¿cómo hacerle seguimiento a estos anuncios de inversión? ¿En qué proyectos productivos prioritarios debe concentrarse, digamos, los microempresarios y las pequeñas ideas? Aquí lo importante es esto, mire, realmente el presidente, y veníamos un equipo de gobierno trabajando en esto hace ya 5 semanas, sobre todo porque todas las acciones que se han venido desarrollando en materia de fronteras siempre han tenido una visión muy puntual, que era rebajar
impuestos. Nosotros acá estamos produciendo un paquete de medidas que están orientadas a generar empresas. Y en esta generación de empresas, pues es que en toda la frontera colombiana tiene usted oportunidades para muchísimos sectores. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la industria de alimentos, tanto alimentos procesados como por supuesto los cultivos que produzcamos nosotros de cara tanto al mercado colombiano como al mercado venezolano. Nosotros esperamos de verdad que una vez haya democracia en Venezuela vamos a tener un mercado enorme también para la producción de Colombia, también por supuesto en todo lo que tiene que ver con industria, la industria de la cerámica. Ustedes saben, Norte de Santander ha sido un departamento con una gran dinámica en todo lo que tiene que ver con locería, cerámica, materiales de construcción. Sí. Allí va a haber una demanda también enorme, pero por otro lado también vemos nosotros en el campo de las energías, en el campo de las nuevas tecnologías, porque aquí se están dando incentivos para que los empresarios colombianos, sobre todo de la frontera, realmente monten empresas en los distintos campos de actividad. Aquí hay que distinguir dos cosas. Primero, en este paquete de impacto hay medidas que son para aliviar la situación social que se está viviendo para los habitantes de toda la frontera. Por ejemplo, en materia de salud, los hospitales están congestionados, entonces ahí se asignan 60.000 millones de pesos de recursos para normalizar la situación de los hospitales y ponerlos de verdad al día y que puedan seguir atendiendo los pacientes colombianos, por supuesto también apoyar a los venezolanos. Y hay un paquete económicas orientado que generen empleos y que estén atentas a todo el potencial que tiene para nosotros el mercado venezolano una vez que haya democracia en Venezuela. La opinión de Ariel Ávila en la FM. Al final se puede concluir que la diplomacia colombiana y su estrategia ha sido una total miseria, pero sobre todo se puede concluir que el gobierno colombiano ha sido víctima de su propio invento. Durante años el Centro Democrático hizo lobby, desplegó toda su artillería con el senador Marco Rubio y compañía y acusaban al presidente Santos, al proceso de paz, de la culpa del incremento de los cultivos de uso ilícito. Luego el presidente, apenas con haber ganado cuando era presidente electo, viajó a Washington. Luego hizo otros 2 viajes, el último se vio con el presidente Trump. Prometió cosas que nadie le estaba pidiendo, se comprometió con fechas que tampoco nadie le estaba pidiendo y mostró que en la vida real la llegada del uribismo no iba a solucionar los problemas de economías legales porque no dependían ni de Santos ni de las FARC sino de dinámicas internacionales. Y ahora Colombia está en la mira de los Estados Unidos, del presidente Trump, quien ha tomado como arma electoral causar miedo en la sociedad. Y aún falta más de 1 año para las elecciones norteamericanas. Así que en los próximos meses seguramente vendrán más ataques de ese tipo. Lo que yo me pregunto es por qué los ministros se esconden, por qué el canciller se esconde, por qué nadie dice nada y solo el presidente Duque en un foro se atreve a decir y a llamar a la corresponsabilidad cuando ellos mismos han hecho el daño por años en Washington. El senador Iván Cepeda denunció la supuesta conspiración para involucrar a su esposa Piedad Rueda Jiménez en un caso de corrupción con los mismos personajes del caso Bermeo y Santrich. En la Fiscalía General de la Nación, en donde yo he ido a radicar un escrito, está acompañado de una carta que he recibido en días anteriores, una carta de un abogado que no está identificado en ese escrito, y que me advierte acerca de que él fue contactado por un ciudadano de nacionalidad mexicana, quien le hizo, para decirlo de una manera esquemática y resumida, la petición de que él, este abogado que litiga supuestamente ante la Jurisdicción Especial para la Paz, buscara un contacto con mi esposa Pilar Rueda, quien, como se sabe, trabaja como asesora de la Unidad de Investigación de la Jurisdicción Especial para la Paz. La oferta que le hizo es contactarla para que ella concurriera a un hotel y que en ese hotel él se encargaría de persuadirla para que de una parte de alguna manera interfiriera en el proceso de extradición que se está estudiando en la Jurisdicción Especial para la Paz
con la intención de buscar frustrar esta extradición e igualmente ofrecerle a cambio de este servicio una suma de $2 millones. El abogado quien me escribe me dice que él inmediatamente se negó a acceder a esa petición y que mediante el escrito que me envía me quiere advertir y poner sobre aviso de esta situación, puesto que días después de que ocurrió este contacto, él en los medios de comunicación pudo informarse sobre que había sido capturado el fiscal auxiliar Bermeo y que Pilar Rueda es mi esposa. Así que por esas circunstancias me envía el escrito que yo, repito, le envié al señor fiscal general de la Nación. Senador, ¿usted cómo se entera de todo este plan? Bueno, por medio del escrito, el medio por el cual yo tomo conocimiento de esta situación, y por supuesto una situación de esta naturaleza no puede ser tomada a la ligera. Hay otras circunstancias similares a esta que se está narrando, en la cual se han producido hechos en los cuales aparece un personaje mexicano, efectivamente, aparecen personas recibiendo dineros o aparecen personas al lado de sumas de dinero, de dólares, y obviamente lo que procede en este caso, y mi deber como funcionario, además, es poner a la mayor brevedad en conocimiento de esta circunstancia a la autoridad competente, que en este caso es el señor fiscal, como también a la opinión pública. El dato de Cristina. Doctora Cristina, su dato de hoy tiene que ver con uno de los cargos más apetecidos en la academia en Colombia, la rectoría de la Universidad de los Andes. William, como lo contamos la semana pasada, miren, en ese camino las personas llamadas a ocupar el cargo eran Eduardo Behrens, Mauricio Cárdenas, Alejandro Gaviria, Ana María Ibáñez y Silvia Restrepo. Pues ya solo hay 3 en el concurso. Están Mauricio Cárdenas, Ana María Ibáñez y Alejandro Gaviria. Como lo contamos, pues son los que están más opcionados, son los 2 exministros de Santos, que son Mauricio Cárdenas, que fue exministro de Hacienda, y Alejandro Gaviria, que fue exministro de Salud. ¿Y quién es Ana María Ibáñez? Ella es una experta en temas rurales, es economista de la Universidad de los Andes, exdecana de Economía de los Andes. Entonces es una persona que está muy metida en la academia, que tiene mucho reconocimiento y que podría ser el palo. Pero la verdad es que hasta ahora los 2 más opcionados, como le digo, son los 2 exministros santistas, y muy probable que un santista se quede con ese puesto tan apetecido. Felipe Muñoz, gerente de la frontera con Venezuela, explica cómo se van a usar 710.000 millones de pesos para atender migración venezolana. Lo que pasó ayer fue un anuncio del presidente, la vicepresidenta, el canciller, donde estuvimos con 4 gobernadores de frontera, el de Cesar, el de Norte de Santander, el de Guajira, Arauca, alcalde de Puerto Carreño, 7 alcaldes, congresistas, los gremios, de un plan que se venía trabajando hace un mes, que el presidente le había otorgado el liderazgo a la vicepresidenta, en la cual más de 20 entidades de gobierno nos reunimos para revisar qué se podía hacer para ayudar a esos departamentos de frontera. Y efectivamente el presidente anunció, recursos por 712.000 millones de pesos para esos departamentos, donde hay créditos productivos, líneas de Findeter, de Bancoldex, o la plata para los hospitales, que usted sabe que han tenido unos gastos importantes, una liberación de regalías, Fondo Emprender, unas obras de agua, educación. Bueno, son 50 medidas que tenemos la certeza, porque además fueron concertadas con los gremios de autoridades locales, pues generen, digamos, alguna mitigación al impacto que estas entidades han tenido, no solo por el tema migratorio, sino sobre todo por el cierre de la frontera que Venezuela realizó desde el 22 de febrero. Doctor Felipe, sabe que yo no soy muy amigo de que la noticia sea la cifra, es decir, que la noticia sean los 710.000 millones, sino básicamente es cómo se estructurarán proyectos productivos que tienen ese costo. ¿Cómo hacer para que estos 710.000 millones realmente sean proyectos productivos a largo plazo para mitigar la migración venezolana? Mire, yo creo que estamos totalmente de acuerdo, y esa fue la intención del gobierno en este sentido, y por eso hay 3 características que tiene este plan de impacto que son importantes. Primero, el 90% de estas medidas son de ejecución inmediata, es decir, no fuimos a la frontera a hablar con los gremios de medidas, sino que las entidades pudieran empezar de manera inmediata, es decir, no estamos haciendo compromisos a futuro ni compromisos irrealizables,
Lo segundo, el presidente estableció un plan de seguimiento muy estricto que va a liderar la vicepresidenta con el apoyo mío y obviamente de todo el equipo que trabaja en este tema de fronteras. Y tercero, la mayoría, 300.000 de ellos, son 2 líneas de crédito. Una línea de Findeter por valor de 200.000 millones de pesos, con una tasa obviamente a tasa IBR muy absolutamente baja, donde hay proyectos para infraestructura social, educación, salud y construcción, que va acompañado además de un apoyo en temas de garantías para que la gente no tenga problemas y con un apoyo del Ministerio de Comercio para ayudar a estas entidades territoriales y a los empresarios, sobre todo porque esto es con el sector privado, a dar proyectos. Lo propio con una línea de 100.000 millones de Bancoldex y lo propio con otras líneas particulares del Banco Agrario para sectores específicos, por ejemplo el sector de pescadores. Hay una cosa bien importante en zonas de frontera, la de cacao, y bueno, muchísimas otras, digo que son 50 medidas. Sí, doctor Felipe, ¿cómo uno evalúa estas políticas públicas? Es como el tema no se queda simplemente en un anuncio, sino que decimos, mire, este tema va a arrancar en la segunda quincena de abril y lo evaluaremos. ¿Cómo va a evaluar no solo la pertinencia, porque esa está ya justificada, es la efectividad de estas medidas y obviamente cuando ya hay recursos de por medios? Se le va a hacer un plan de seguimiento, incluso los gremios se han comprometido a generar una especie de comité intergremial de frontera que va a permitir con las autoridades locales y con el gobierno, y el presidente en el seguimiento que va a liderar la vicepresidenta pidió mensualmente en el Consejo de Ministros, que es la mayor instancia, digamos, de toma de decisiones en el gobierno, tener un plan de seguimiento para ir mirando en cada una de las 53 medidas cómo va el proceso de ejecución, de desembolsos y de procesos. Se va a realizar incluso ya en 15 días unas ferias de promoción de estas líneas de crédito, que es una sola porque son muchas las medidas, en estos 6 departamentos y poder empezar, digamos, el proceso de ejecución. Uno de los problemas más serios, doctor Muñoz, que está generando la migración venezolana tiene que ver con el desempleo. ¿Cómo van a utilizar ese dinero? ¿De qué manera van a enfrentar la situación para generarles más puestos de empleo, no solo a los colombianos, sino a los venezolanos que también llegan a tratar de sobrevivir en nuestro país? Yo le diría una cosa y creo que eso va para otro debate. No estoy tan de acuerdo con la afirmación que la llegada de los venezolanos esté aumentando de manera significativa el desempleo ni a nivel general y tal vez en algunas ciudades y sitios específicos a nivel particular. Pero lo que es cierto es que varias de las líneas tienen como parte del proceso del diseño, y por eso fuimos cuidadosos, nos tomamos un mes en este proceso de consultas con los gremios, parte del proceso que no solo sea para pagar deudas anteriores, sino que sea para temas de desarrollos productivos que tenga incluidos temas de empleo. Es decir, varias de las medidas tienen implícito el proceso y el reconocimiento de que necesitamos hacer un proceso de reactivación en esas zonas específicas, muy en particular en Cúcuta, en Villa del Rosario, en los municipios del área metropolitana, donde el impacto tal vez es el mayor, en tanto la gente que pasaba diariamente, más de 35.000 personas por el puente Simón Bolívar a consumir, con el cierre físico que ha hecho la gente de Maduro de la Frontera, incluso poniendo container con piedras, pues ha generado, digamos, claramente una afectación en esos sitios específicos del área metropolitana. Pero, doctor Muñoz, a ver si yo estoy perdido, doctor Quijano, ayúdeme a entender usted. ¿Esa plata la van a usar para que los venezolanos hagan emprendimiento? ¿Creen? No. Y interesantísimo. Y doctor Muñoz, esa inquietud que tiene William es que la gente cree que esto va a ser un cajero para los venezolanos o un cajero para que los colombianos le entreguen a los venezolanos. Entonces, explíqueme usted, doctor, porque estoy un poco perdido. Venga, les cuento. Mire, en todos los procesos migratorios hay 3 públicos. En este proceso hay migrantes venezolanos, sobre los cuales podemos hacer toda una entrevista muy larga que sería muy interesante, de todos los esfuerzos que ha hecho Colombia que son reconocidos a nivel internacional. Los retornados colombianos, que son casi 400.000, y las comunidades receptoras, que son los sitios de acogida. Estas medidas son para los departamentos de frontera, para los colombianos, para los empresarios privados colombianos, para las autoridades locales que se les van a acelerar obras y dar recursos para inversión. Este paquete de impacto no es un paquete, es decir, se hace por los efectos que ha causado la migración de venezolanos y retornados, por el cierre de la frontera, pero esto es para los colombianos. La FM investiga. Mucha atención a esta noticia porque hay preocupación con relación a lo que está ocurriendo en el sistema de atención médica en las fuerzas militares. Policía, Ejército, Armada Nacional, Fuerza Aérea tienen dificultades. Es una queja continua, permanente de los usuarios de ese servicio. Pues Ana María Cuesta
y Santiago Ángel, nuestros investigadores aquí en la FM, siguieron la pista de lo que está pasando en el sistema de salud de las fuerzas militares. ¿Y qué fue lo que encontraron, Ana María, Santiago? William, muy buenos días. La semana anterior, las direcciones de sanidad de las fuerzas militares y la policía realizaron una rendición de cuentas con todos los actores del subsistema especializado para la fuerza pública. Las conclusiones no son alentadoras. La FM consultó a múltiples usuarios y veedores en todo el país que denuncian fallas en la prestación de sus servicios y una constante, el multimillonario desfinanciamiento del subsistema. Y empezamos en el Valle del Cauca. El veedor y mayor del Ejército, Jorge Eduardo Mendoza, denuncia que no está funcionando el Hospital Regional Militar de Occidente y que hay una distribución inequitativa de los recursos o centralismo que favorece especialmente a los usuarios de Bogotá. Esta es su denuncia. Empezando por el Ministerio de Hacienda, que nos quita a nosotros más de 340 mil millones de pesos y se los chuta al Hospital Militar para beneficiar únicamente a los usuarios y ahí en Bogotá. Quedamos colgados de la brocha, porque al final del año entonces tenemos que los que se han gastado plata del año siguiente con vigencias futuras, y esas vigencias futuras nos las clavan. Giovanni Pinilla Londoño, soldado pensionado desde 2003 debido a la amputación de una pierna, denuncia que no le han atendido otro problema en la extremidad que le queda. También denuncia falta de recursos en el Valle del Cauca. Nosotros los militares de acá del Valle del Cauca somos más o menos de 6.000 a 7.000 usuarios, y en cuanto a la salud, mala, que no tienen recursos. Hace 4 años que estoy haciendo una cita para este inconveniente que tengo. No me han solucionado nada, toca echar una crema nitro de mi bebé para poder sanar un poquito el dolor de eso. Yo me hago una gran pregunta: ¿dónde están los recursos de la salud de las fuerzas militares? En Tunja, Nelson Díaz Quintero, sargento del Ejército, cuestionó retrasos de 20 y hasta 30 días para la aprobación de citas con especialistas y en general de cualquier trámite administrativo. También advierte que las citas generales las están concediendo con hasta 20 días de retraso y que muchos servicios deben ser brindados solamente en Bogotá. El promedio de usuarios de aquí, de las personas afectadas, estamos nosotros entre unas 12.000 personas que asistimos nosotros acá al dispensario médico de Tunja, donde los principales problemas son las referencias y contrarreferencias, que primero tienen que ir a la ciudad de Bucaramanga para que ya autoricen unas citas con los especialistas. Juan de Jesús Torra, veedor del sistema de salud de la policía en Risaralda, afirma que en la actualidad no tienen contratos con varias entidades, que se presentan fallas en el suministro de medicamentos y retrasos en la adjudicación de citas. No tenemos contratos con la red externa, no tenemos contratos con la clínica Confamiliar, con el Hospital San Jorge, con la clínica La Liga contra el Cáncer, que era la que nos apoyaban los diferentes servicios. No tenemos servicio de patólogo, bueno, y con diferentes especialistas. Desde el Huila, Humberto Salamanca, veedor del subsistema de salud de la policía, afirma que hay un problema grande de cobertura y en la asignación de citas. También denuncia contrataciones centralizadas para la toma de muestras de laboratorios. Todos los equipos llegan al departamento del Huila, pero están ubicados en la ciudad de Neiva, y que cada 15 días los municipios cabeceras, háblese de Pitalito, donde queda un recorrido de casi 5 horas, 6 horas, y donde un usuario tiene que esperar cada 15 días a que se hagan campañas de toma de muestras de laboratorios. Eso es imposible. Luz Aleida Álvarez, veedora de Manizales, denuncia que hay muy poco presupuesto. Lo que más ha perjudicado es el presupuesto, que tampoco, ya que hay escuela y todo, y eso es lo que más perjudica aquí a la clínica de Manizales. Muy poco es el presupuesto para tanta gente, porque está ahí escuela. Donde no hubiera una escuela, como decir la escuela Carabineros, donde ya tienen, de donde están los muchachos que entran a prestar el servicio. Vamos ahora a Cundinamarca, en donde Miguel Ángel González, usuario del subsistema de salud de la policía en Fusagasugá, califica de deficiente la prestación del servicio y cuestiona también que constantemente se realicen remisiones, como lo han hecho los anteriores usuarios, a Bogotá. Mano, hay veces con los contratos que se acaban muy rápido el presupuesto, lo mandan a Bogotá y así, que no hay contrato y las personas se van deteriorando, sobre todo los de la tercera edad. Finalmente, en Bogotá habrá una protesta con huelga de hambre el próximo 21 de mayo. Profesionales de la Reserva de la Fuerza Pública expondrán que el sistema está endeudado y desfinanciado. Al respecto, el sargento en retiro Luis Fernando Enríquez. Hoy en día, el pueblo colombiano debe saber que nosotros, los miembros de la Fuerza Pública, no se nos está garantizando el derecho fundamental a la salud. No tenemos citas con especialistas, no tenemos cirugías, no tenemos medicinas de alto costo. O sea,
tenemos una crisis gravísima en el tema de salud de los miembros de la fuerza pública. De ahí que nuestros compañeros se están muriendo en sus casas, en sus habitaciones, en dispensarios, en clínicas. Pero para entender la crisis por la que atraviesa el Sistema Especial de Salud de la Fuerza Pública, tenemos en línea a Margarita Suárez de Aragón, presidenta de la Asociación de Usuarios a su Salud. Señora Suárez, bienvenida a la FM. Ay, gracias, muy amable, muy buenos días, ¿cómo están? Un saludo para usted y su equipo de trabajo, ¿cómo están? Excelente, señora Suárez. Ustedes denuncian que hay un déficit presupuestal por 250.000 millones de pesos. ¿Es esta la principal razón de la crisis de este subsistema? Bueno, por ahí pasó la cuenta, 250.000 ya quedó. Es que resulta que nosotros hay un déficit presupuestal en las fuerzas militares de más de 300.000 millones de pesos. Esta deuda viene del 2014 para acá y tienen deuda la Dirección General de Sanidad Militar con las fuerzas le prestaron plata, no se ha pagado esa plata. En red externa hay una cantidad de deudas a nivel nacional, por eso está pasando que no hay citas, que no pueden contratar con red externa porque no hay presupuesto. Y a raíz de todo esto, los que estamos pagando somos nosotros los usuarios, porque resulta que empiezan el año pagando deudas, y entonces la atención nuestra, el presupuesto para gasto de funcionamiento, lo utilizan es para pagar deuda. Y ¿qué pasa para la contratación con especialistas, para todo lo que tiene que ver con la atención nuestra? Estamos muy preocupados y ya ahorita el 9 de mayo tenemos una reunión con el viceministro de Defensa, pero a su salud va a estar ahí apoyando a la huelga de hambre, porque nosotros no podemos permitir que nos sigan pues prestando un servicio malo. Sí, señora Suárez. Y ahora señora Suárez. Policía. Sí, entendiendo que este es un sistema... Entendiendo, señora Suárez, que este es un sistema de salud independiente que está encargado de las fuerzas militares, en donde el Ministerio de Salud no tiene ningún tipo de participación, y pues ustedes han denunciado aquí que hay una crisis. ¿Cuáles son las propuestas? ¿Qué es lo que ustedes le quieren presentar a las fuerzas militares para que esto funcione y para que mejore la atención? Ahí quien nos debe de apoyar es el presidente de la República. Como todo, ¿no? El presidente recibe un país vuelto nada, igual el sistema de salud de las fuerzas militares y policía también con déficit presupuestal, porque la policía tiene un déficit presupuestal de 143.000 millones de pesos también. Entonces, el Ministerio de Hacienda viene recortando presupuesto y empiezan a los faltantes todos los años, y ya va incrementando esos faltantes. Sí. Y ya pues nosotros no sabemos qué hacer, por eso nos toca ya apoyar a todos a nivel nacional. Bien. Hacer una huelga, llamar la atención para que nos pongan atención, la verdad. Bueno, pues ese entonces Margarita Suárez de Aragón. Margarita, muchas gracias por estar aquí con nosotros en la FM. Bueno, muchas gracias, Dios los bendiga. William, hemos contactado a los directores de Sanidad de Policía, Juliet Pure, y Sanidad de las Fuerzas Militares. Mire, pues no hemos podido concretar ninguna entrevista con ellos todavía, pero pues queremos decir que estamos dispuestos a escuchar sus respuestas. También buscamos a la Superintendencia de Salud para preguntarles qué ha pasado con esa vigilancia al sistema de salud de las Fuerzas Militares, porque como explicábamos, pues es un sistema independiente que no tiene nada que ver con la Política Nacional de Salud del Ministerio, y nos dicen que están haciendo una evaluación a estas denuncias y que pues las van a revisar, las que hemos presentado en la FM, y nos darán una respuesta más adelante. Lo que uno puede observar por los testimonios que ustedes nos han traído, Santiago, es que la situación es dramática realmente para los usuarios del servicio de salud de las fuerzas militares. Nos hace recordar las malas épocas de ese desaparecido Seguro Social. Exactamente, y lo que ellos cuestionan es que ellos son los que protegen la integridad del país y pues esperan un trato digno, pero también vamos a pasar una de las respuestas que dio el general Javier Díaz, director de Sanidad de las Fuerzas Militares, cuando le consultaron sobre este déficit de más de 300.000 millones de pesos en la rendición de cuentas sobre la desfinanciación del subsistema. Este año, por ejemplo, estamos organizando un plan piloto en la ciudad de Bogotá con el fin de mejorar nuestra red interna.
con el fin de que nuestros usuarios vayan a nuestros establecimientos de sanidad militar. Y así mejoramos también nuestra red externa. Y en eso estamos trabajando para tener unas mejores estadísticas. Vamos a ser más resolutivos, vamos a mejorar la atención en cada uno de los establecimientos de sanidad. Investigación La FM. El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Valencia, habló sobre las ayudas que dispuso el gobierno nacional para apoyar el sector caficultor. Vale la pena anotar lo siguiente, la bolsa de Nueva York está en este momento muy cercana a los 90, 92 centavos de dólar por libra. Es un precio bastante bajo en lo que, digamos, veníamos presentando en los últimos 3 o 4 años. Recordemos que por allá en el 2011-12 la cotización alcanzó a llegar casi a los $3 la libra, y efectivamente desde entonces pues el precio ha venido descendiendo y de esa manera pues afectando la rentabilidad de la caficultura. Ahí no podríamos decir que este precio sea un precio remunerativo para el caficultor, porque como bien lo mencionaba Fernando, pues efectivamente en algunas zonas del país este precio pues alcanza, en otras partes del país no alcanza, teniendo en cuenta que las estructuras de costos son bien diferentes. Y de todas maneras lo que sí estamos viendo nosotros es que sí es importante generar unos apoyos, porque pues el café sigue siendo un sector que jalona la economía, es un tejido social que existe a lo largo y ancho de la geografía colombiana. Son más de 2 millones de personas que dependen directa o indirectamente de la actividad, y que en estas actuales circunstancias pues el gobierno nacional considera que ese apoyo es necesario y es pertinente, sobre todo que estamos dando un apoyo tanto a precio como a fertilización y como alivio de deudas, de tal manera que los flujos de caja se puedan mejorar en este momento que está saliendo la cosecha, particularmente la cosecha del sur del país, que proviene de pequeños productores. Ese es el punto, señor ministro Valencia, y es que cuando uno dice los cafeteros, las 500.000 familias que derivan su sustento de este cultivo, pues hay grandes y hay pequeños. Las críticas que se le hace a esta ayuda, a esta cantidad de subsidios que ustedes les dan a los cafeteros, es que hay cafeteros de 100 hectáreas, y es un cafetero que esté cosechando 100 hectáreas, pues necesita casi 600 personas, y que de una u otra forma de impuestos colombianos les estamos subsidiando a los cafeteros de grandes hectáreas. Ahí, Fernando, lo que estamos haciendo es precisamente, en el caso de fertilización, dar un mayor incentivo a los pequeños productores. Hoy en día más o menos el 60% de la producción de café en Colombia proviene de personas que están elaborando fincas o áreas en café de menos de 3 hectáreas. Esas fincas son las que hay que seguir trabajando en renovación, sí, porque ahí es donde descansa el grueso de la producción cafetera, y por eso lo que estamos haciendo con este incentivo, que sería buscar renovar 50.000 hectáreas de esos pequeños productores, es lograr que mediante la renovación se les compense con un incentivo a la fertilización. Venga, señor ministro, pero el problema es que estando yo, obviamente también es una forma de anticiparse a un paro cafetero que se viene anunciando hace como un año, y me parece oportuno, digamos, anticiparse a ese tema, es que en ese grueso de medidas se beneficien esos grandes productores que no son más de 50 personas, que son los que tienen más de 100 hectáreas. Precisamente, Fernando, digamos, lo que buscamos con el incentivo a la fertilización es darle un mayor incentivo a quienes están hoy en día renovando. ¿Quiénes renuevan en Colombia? Mayoritariamente los pequeños productores, porque ellos son los que tienen, digamos, unas áreas en cafés que tienen menos densidades, que requieren, digamos, de un mayor trabajo para aumentar la productividad, porque los grandes tienen densidades que pueden llegar incluso en el eje cafetero en plena exposición al sol a 9.000 árboles por hectárea. Los pequeños productores de Cauca, Nariño pueden tener entre 5.000 y 5.200 árboles por hectárea. Digamos que ahí hay que hacer un trabajo de productividad, y por lo tanto la focalización de ese incentivo a la fertilización va a estar dirigida especialmente a ellos, para que de esa manera se pueda generar un mejor flujo de caja subsidiando la fertilización y al mismo tiempo adelantando la renovación. Eso debería traducirse en unas mayores productividades en el corto plazo. La opinión deportiva con Carlos Antonio Vélez en la FM. Hola, buen día. El presidente de la República, Iván Duque, anunció el sábado que va a hacer una diplomacia deportiva para que Colombia sea la sede del Mundial de Fútbol Femenino 2023. En un informe de la Presidencia de la República, de la intervención del primer mandatario en Timbío, Cauca, se hace una mención incluso de las gestiones frustradas para lograr la Copa América en solitario para Colombia, pero celebrando, no sé si valga la pena hacerlo, la consecución de la mitad.
del 50% del evento, hipotéticamente hablando, porque todavía no se entregan cuartos de final, ni semifinales, ni final. Pero digamos que eso hace parte del anecdotario. Lo que hay que mirar, y detenidamente, con lupa, es el mensaje del presidente de la República en torno a la diplomacia deportiva y a las gestiones que desde el gobierno se van a ejercer y se están haciendo de cara a eventos deportivos futboleros de futuro. A mí me parece muy bien que la presidencia se comprometa, que Coldeportes meta la cabeza, que el presidente de la República aparezca. Lo que me extraña es que en ninguna de estas menciones aparece la Federación Colombiana de Fútbol, que es el conducto regular del balompié colombiano. Gústele a la gente o no, la entidad, los dirigentes, lo que sea, es ella, la Federación, quien representa los intereses futboleros del país. Y si alguien va a organizar algo, tiene que ser contando con la Federación, así sea el gobierno colombiano. Recuerden que en eso FIFA es muy escrupulosa. FIFA no acepta intervenciones gubernamentales de ninguna clase. Entiendo que Infantino profesa un gran cariño por el presidente Duque y viceversa. Es recíproco el respeto y la consideración, pero otra cosa es el reglamento. No sé si estas omisiones de parte de la Presidencia de la República tengan algún mensaje subliminal o simplemente son omisiones por olvido. Ya pasó cuando pidieron esta sede. Ahora, cuando habla de diplomacia deportiva y de Copa América, no menciona a la Presidencia de la República ni el presidente a la Federación. Y eso, desde el punto de vista protocolario y desde, obviamente, un organigrama que existe, no es normal. Habrá que mirar el fondo de la situación. Álvaro Osorio, padre de J Balvin, habla de la presentación de su hijo en el Festival Coachella y el orgullo que representa para el género urbano. Sí, yo creo que nos tiene absolutamente felices y no solamente orgullo para nuestra casa, sino para Colombia, porque creo que J Balvin antes y después de Coachella. Sí, esta mañana muy temprano comentábamos aquí en la mesa de trabajo con el doctor Fernando Quijano, director del diario La República, que lo que consiguió Balvin es darle como el bautizo oficial al reggaetón en estas instancias. ¿Es de esa magnitud lo que consiguió J Balvin? Considero pues como muy entendido en el tema de la música en general, en la parte estratégica, es que yo creo que se consiguió darle el ADN que necesitaba y el bautizo oficial mundial del reggaetón como un género tipificado para todos los géneros y sobre todo que entró en el menú del exquisito caviar de un evento mítico como Coachella, donde más de 15 años sin estar el reggaetón. Yo creo que era el momento preciso, no era ni antes ni después. Y bueno, esta gloria le tocó a Josecito, J Balvin, para beneficio de Medellín, Colombia y el mundo, la música universal. Variety, que es una de las publicaciones más importantes del mundo, titula que J Balvin dio clase en Coachella de lo que es hacer un concierto y termina diciendo que lo que hizo Balvin está al nivel de las mejores presentaciones que se han visto en la historia del festival, incluida la presentación de Beyoncé del año pasado, de la que tanto se habló. Cuando una de las partes del concierto de la que la gente más habla es cuando dijo: yo soy de Colombia, yo soy de Medellín. Álvaro, ¿esto lo tenía pensado, lo tenía libreteado o fue absolutamente natural? No, de antemano todo, José es totalmente en otras ocasiones, pero incluso cuando José entra a un estudio, la mayoría de las canciones son prácticamente repentismo, casi que muchas veces no es ni nada estudiado previamente. No, yo creo que José es un muchacho muy autóctono, muy legítimo. Yo creo que pues, ayudó mucho toda la crianza que le dimos, mi esposa. Yo desde niño tenía la idea de ser grande en la música y su madre, esta mañana hablaba yo con ella y decía un día,
le dijo a José, vas a ser grande. Lo que pasa es que a veces uno hablar como padre, pues se va a sentir sesgado, porque para un padre no hay hijo malo, ni hijo feo, ¿sí me entiendes? Pero yo considero, porque tengo una empresa donde manejo artistas y tengo credibilidad, para mí J Balvin es el Michael Jackson del momento. Oiga, señor, es el Michael Jackson del momento, incluso hasta más, porque viene la parte humana, la parte moral, o sea, una cantidad de ingredientes que lo llevan a la cumbre máxima, no solamente del género urbano, sino de la música universal. Qué bendiciones. Yo soy un padre que admiro inmensamente a mi hijo. Yo creo que se merece paso a paso todo eso que está haciendo, y mientras más grande crece, más humilde es. Es una diatriba filosófica tan extraña, tan difícil, pero en él conjugan esas cosas y mucho más lo admiro yo. Y eso es lo que yo quiero, que Colombia sienta el gran artista que tiene con J Balvin, un gran mensajero, un gran embajador de Colombia para el mundo. En la FM, las noticias como son.